Muy agradecidos estamos contigo, Señor, que nos permites derramar nuestro corazón delante de ti. Nos permites, Señor, unirnos, Señor, por el llamado que nos has hecho. Lo que nos convoca, Señor, es tu presencia. Lo que nos llama es el conocimiento de tu corazón. Lo que nos atrae, bendito Dios de los cielos, es estar íntimamente unidos a ti. Señor amado, permite que de una manera especial tu palabra corra y sea glorificada. Señor amado, que esa palabra produzca en nosotros la vida para lo que tú la has enviado, para que estemos conectados con lo que tú deseas enseñarnos, establecer en nuestros corazones y en nuestras vidas, en todo aquello que nos estás hablando en este tiempo como pueblo, como iglesia tuya. Tú, Señor, que nos has hecho parte, Dios de los cielos, de ese pueblo, de ese reino tuyo, por gracia, por bondad, por misericordia, por esa sangre maravillosa de Jesucristo que nos has atraído y nos ha traído a comunión contigo, Señor. Por favor, danos sabiduría. Y en especial, Señor, necesitamos es vida de la palabra, Señor. Por favor, obra este milagro en nosotros. Te lo rogamos, te lo clamamos, para que tu palabra no sea letra, ni en la exposición, ni en la forma en cómo la recibimos. Que no quede ahí como información, que no quede simplemente, oh Dios, como una palabra más, sino que tus palabras, oh Dios, nos traigan luz en el conocimiento tuyo y nos lleven a una conexión profunda con el deseo de tu corazón. Por favor, danos sabiduría en tus manos, Señor, mi vida. Te pido con todo mi corazón, Señor, que seas tú el que me guíes, precioso Dios, en la exposición de tu palabra, y seas tú el que hables a todos y cada uno de nosotros, primeramente a mi corazón, a través de lo que tienes en esta noche. Gracias te damos en el bendito nombre de Jesús. Amén y amén. Es un regalo maravilloso, amada iglesia, un regalo precioso. Que hemos venido experimentando, estudiando, esta palabra que Dios nos ha venido trayendo estos miércoles, donde venimos estudiando acerca de lo que es ser discípulos, y ahora Dios nos ha ido introduciendo en lo que es ser parte del cuerpo de Cristo, miembros del cuerpo de Cristo, y donde estamos aprendiendo, conociendo, creciendo cada día por la luz que Dios va trayendo a nuestras vidas de que es todo esto que Dios ha dispuesto, y donde estamos rogando al Señor que permita que todo esto sea espíritu que vivifique nuestras vidas en el propósito maravilloso de Dios, en el propósito maravilloso y de la voluntad preciosa que Dios tiene para con cada uno de nosotros. De manera que veíamos la semana anterior acerca de la unidad del cuerpo de Cristo, y que necesariamente tenemos que entender todo esto del cuerpo de Cristo no desde la concepción del ser humano, sino desde la concepción del Señor, desde la concepción de lo que Dios ha dispuesto. Veamos de una manera muy especial que lo que la palabra de Dios hace es describir el carácter y la naturaleza de ese cuerpo en el que nosotros hemos sido puestos. Y si me acompañas por favor allí a Efesios, libro de los Efesios, la carta a los Efesios, en el capítulo número 4, en el versículo número 1 en adelante. Qué bueno que puedas tener tu Biblia, que puedas ir allá a los pasajes, para que no solamente sea lo que vamos a recibir en este momento, sino que podamos cavar y ahondar, pidiéndole al Señor, danos luz, danos revelación, alumbra nuestro corazón con esta palabra que es espíritu y que necesita ser recibida en mi espíritu de esa manera, para que sea de edificación para mi corazón, para que sea de edificación para mi vida, y asimismo de edificación para ese cuerpo precioso de Cristo. Mira lo que dice Efesios en el capítulo 4, verso 1, está hablando el apóstol Pablo. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. El Señor, de una manera especial, expresa aquí a través del apóstol Pablo que realmente no es la condición física o las circunstancias las que nos mantienen cautivos, sino es el estado de nuestra condición espiritual. Cuando Dios ha venido a traer la vida del Espíritu ha venido a traer libertad a cada una de nuestras vidas. Y en esa libertad
que Dios ha traído de una manera especial, dice la Escritura, con toda humildad y mansedumbre, porque entre más recibo de Dios, más necesitado me veo de Él, más necesitado me veo de su vida, de su presencia, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, permitiéndonos ver el Señor que lo que nos permite mantener unidos proviene de Dios, y es lo que vamos a ahondar en esta preciosa noche cuando vamos a estudiar un poco acerca de que la unidad del cuerpo de Cristo es una unidad en el Espíritu, que aunque muchas veces podemos estar físicamente, pero el estar físicamente necesariamente no garantiza que haya la unidad. Podemos estar acompañados, podemos estar cercanos los unos a los otros, pero que realmente la unidad que Dios ha dispuesto para la iglesia es una unidad en el Espíritu, en la vida que Él ha derramado sobre cada uno de nosotros, como dice ahí en el versículo número 3, donde nos habla de ser solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. La unidad del Espíritu. Mira lo hermoso, en lo que Dios realmente desea manifestarse en este cuerpo que es la iglesia, porque la unidad del cuerpo de Cristo es una unidad espiritual que vamos a ir desglosando a través de lo que vamos a ir estudiando, donde dice en el verso número 4, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos, dice la palabra del Señor. Cuando miramos aquí una y otra vez, resalta la palabra resalta la palabra resalta la palabra uno, de manera que nos habla de todo aquello que nos lleva a pertenecer, pero que, como hemos mirado allí en la carta de Corintios, que por un mismo espíritu hemos sido todos bautizados en un cuerpo. Con el Espíritu de Dios es que hemos sido puestos en Cristo, que aquel que ha nacido de nuevo, ha sido puesto en un cuerpo, el cuerpo de Cristo. Y cuando ha sido puesto en el cuerpo de Cristo, ha sido puesto por un milagro hecho por Dios mismo a través de su Santo Espíritu, que es el miembro del cuerpo, mis amados. Es un regalo maravilloso e incomparable, es un regalo precioso el poder entender lo que eso significa, que he sido puesto no en una estructura, que he sido puesto no en un simple edificio, sino que he sido puesto es en una persona, en la gloriosa persona de Cristo. Es donde nosotros, cada uno de nosotros, hemos sido puestos a nacer de lo alto y ser parte de Cristo. Entonces, no significa ser parte de un esquema o ser parte de una estructura, sino que se trata de la vida del Espíritu, que muchas veces es un tema difícil para nosotros asimilar y en el que necesitamos mucha dependencia de Dios. Cuando hablamos de todo este asunto del Espíritu, porque se trata de la vida de Dios fluyendo en mí y a través de mi vida, no lo que procede de mí, sino lo que procede de Dios, que ha sido derramado en mí y que ha sido puesto para que se manifieste también a través de mi vida. Y que cuando hablamos de la unidad, que cuando hablamos de la unidad del cuerpo de Cristo, lo que mantiene unido al cuerpo de Cristo es Cristo. Y esto es algo bien especial que nosotros necesitamos conocer y entender en nuestro espíritu, en nuestro corazón, en nuestro pensamiento. Hace un tiempo que estuvimos viendo un video muy bonito acerca de cómo en el universo entero hay un testimonio muy especial de la obra de la cruz, porque hay una galaxia que desde la distancia se ve y su forma es en forma de cruz. Desde lo alto, en lo macro, Dios ha dado un testimonio tremendo en el universo de cómo se ha manifestado su amor sobre nuestras vidas, pero que también en lo micro, allá en lo pequeñito, también Dios nos ha dado a conocer. Les decía ahora
que en lo espiritual. Lo que mantiene unido al cuerpo es Cristo. Es lo que hace que el cuerpo pueda mantener unido. Los miembros del cuerpo podamos mantener unidos para la formación de este cuerpo. Y hay una molécula microscópica en la cual Dios también nos enseña mucho acerca de lo que es esa unidad. Se llama la laminina. Es una molécula que de una manera muy especial encontré lo que se define de ella. Es una molécula microscópica en forma de cruz, que es la encargada de mantener al cuerpo físico unido al cuerpo natural. Es la que hace que todo esto tome forma de cuerpo y esté unido, y son conocidas como células o moléculas de adhesión. Es lo que mantiene una célula en nuestro cuerpo unida a otra, a la siguiente y a la siguiente, para que ellas no se separen, porque si no, entonces el cuerpo se desintegraría. Y esta laminina tiene una particularidad, que la molécula que se forma tiene forma de cruz, y allá en lo microscópico Dios nos recuerda que realmente lo que hace que, así como en lo natural, lo que mantiene unido al cuerpo, lo que hace que este cuerpo no se desintegre, lo que hace que este cuerpo físico mantenga unido, así como lo hace la laminina que está en forma de cruz, es la vida de Cristo la que hace que el cuerpo de Cristo mantenga unido, la que hace que el cuerpo de Cristo mantenga bien concertado, bien unido. O sea, la unidad no es una unidad física, aunque por muchos momentos Dios nos permite disfrutar y compartir esos momentos de unidad física. Pero dice, si me acompaña allí a Colosenses, por favor, Colosenses, en el capítulo número 1, Colosenses capítulo número 1, en el versículo número 15, vamos a encontrar allí cómo de una manera especial Dios nos lo deja ver a través de su preciosa y hermosa palabra. Dice el 1.15 de Colosenses: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. ¿Y a quién se está refiriendo? A Cristo, a la manifestación visible de Dios. Y dice, porque en Él, en Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Quién es el que sostiene todas las cosas? ¿Quién es el que hace que todo permanezca y todo funcione de una manera equilibrada y en un orden tremendo? Dios es el que hace que suceda todo esto. Dios manifestó todo esto a través de Cristo, como dice aquí la Escritura, porque todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, o sea, permanecen, son, porque Él las sostiene, porque Él las sustenta. Y cuando Él está hablando de todo esto, inmediatamente toma de todo eso que sostiene el universo, del Dios que sostiene todo lo que ha sido creado, y lo mantiene en un orden especial para ahora referirse a la vida del Espíritu respecto a la iglesia, porque dice en el verso número 18, y Él, Jesucristo, es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, como dice aquí la palabra, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y mire lo hermoso, lo que nos mantiene unidos. Y como lo vemos aquí, Dios ha puesto a Cristo como la cabeza de la iglesia. Y la cabeza de la iglesia es aquel que la sustenta, aquel que la sostiene, aquel que la mantiene unida. Lo que nos mantiene unidos, mis amados, no son nuestras estructuras. Lo que nos mantiene unidos no es la programación de diversas reuniones que hay dentro de una congregación. No son los programas de una denominación los que mantienen unidos al cuerpo de Cristo. No, mis amados, lo que nos mantiene unidos al cuerpo de Cristo es la vida de Dios
fluyendo en nosotros, la vida de Cristo manifestándose en cada uno de nosotros. Eso es lo que nos mantiene unidos. Por eso jamás, hagamos lo que hagamos, jamás lo que hacemos será más importante que nuestra relación con Él, nuestra relación con nuestro Creador. Jamás la actividad va a ser más importante que la intimidad, y esto lo hemos visto en otras ocasiones, lo hemos visto respecto a la iglesia de Éfeso, a la que Dios le habló allí en Apocalipsis, que estaba ocupada en muchas cosas, pero se había apagado en el corazón en el fuego de su primer amor, porque jamás la actividad podrá ocupar el lugar de la intimidad dentro del corazón, porque la actividad sin intimidad pierde el propósito, porque sencillamente podemos terminar haciendo muchas cosas donde nuestro corazón esté absolutamente desconectado de Dios, porque eso, cuando Dios me llama a ser parte del cuerpo, no me está haciendo un llamado, y no es un llamado a establecerme en una denominación, aunque es necesario, y aunque por gracia y misericordia de Dios, Dios permite que en diversos lugares de la tierra, aún en Manizales, hay diversas porciones del cuerpo a las que Dios les permite reunirse en un lugar y nos permite ser parte de esa pequeña porción que hace parte de todo el cuerpo de Cristo sobre toda la tierra. Necesariamente Dios no nos llamó para que nuestra vida esté plantada en una denominación, sino para que nuestra vida esté plantada en Cristo. Lo que me hace estar unido al cuerpo de Cristo no es estar plantado en una denominación, es estar establecido en Jesucristo. Es lo que me hace realmente estar establecido en algo. Por eso yo necesito entender con todo el corazón, la iglesia, necesitamos entender con todo el corazón quién es Cristo, mis amados. ¿Quién es Cristo para nuestros corazones? ¿Quién es Cristo para nuestras vidas? Pues ella no puede ser edificada como ese cuerpo de Cristo, no puede ser edificada sobre conceptos, sobre filosofías, sobre argumentos, sobre razonamientos humanos. La iglesia no puede ser edificada sobre todas estas teorías del ser humano, sino que tiene que ser edificada sobre una persona, la gloriosa persona de Jesucristo. Si me acompañas aquí, por favor, a Mateo, en el capítulo número 16, Mateo. En el capítulo número 16, en el versículo número 13, vamos a encontrar algo aquí muy especial, Mateo 16, 13, donde vamos a encontrar este escenario donde se está encontrando como mucho desprecio en el corazón, hacia esa relación con Dios, hacia lo que Dios quiere obrar de su propósito en el corazón del ser humano. El Señor se ha venido manifestando, y en lo que rodea toda esta historia empezamos a encontrar cómo había un pueblo demandando señales y esperando que las señales fueran las que le dieran la certeza de si era o no era, y no la persona que ellos tenían delante de él, que era la persona de Jesucristo. Cuando llegan ahí al versículo número 13, dice la escritura: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, y esta es una pregunta bien tremenda, que no solamente la vemos en este escenario en el que se está dando aquí la palabra, sino es una pregunta muy importante en el escenario en el que nosotros estamos viviendo. Y qué importante es poder hacernos esta pregunta y poder recibir esta pregunta en el corazón, como se la hizo el Señor a sus discípulos. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Nos damos cuenta que así como en esta época había muchas opiniones, muchas de las gentes que estaban acercándose a Jesús se acercaban a él, pero lo estaban viendo de una manera diferente, lo estaban identificando de muchas maneras, pero no de la manera real que necesitaba ser identificado, porque eso solamente viene por luz, por gracia, por bondad y misericordia del Padre sobre el corazón nuestro, como hijos suyos. Y nos damos cuenta que frente a esa pregunta, muchos empezaron a responder, empezaron a traer respuestas que parecían tener cierta conexión bíblica. Por allá en Deuteronomio 18, el Señor había hablado de que Él levantaría un profeta de medio de
del pueblo, en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él hablará todo lo que yo le mandare. Es lo que dice Deuteronomio 18:18. Y tal vez todos los que estaban allí escuchando, cuando vieron la pregunta acerca de quién era Jesús, todos estaban pensando en ese profeta que Dios enviaría, en ese profeta que hablaría en el nombre de Dios, que hablaría las palabras de Dios. Por eso ahí aparece la respuesta de algunos, identificándolo con tal vez esos hombres que a través de la historia habían sido representativos para el pueblo de Israel, y ellos los reconocían como mensajeros, como voceros de parte del Señor para su iglesia, de parte del Señor para su pueblo. Y dice ahí en el versículo número 14, ellos dijeron, unos que era Juan el Bautista, otros dijeron que era Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Lo estaban identificando con un mensajero. Todos estaban identificando a Jesús como alguien que había venido a ser un mensajero de parte de Dios, y tomaban como referencia a alguno de estos profetas que habían pasado a través de la escritura y habían dado un testimonio acerca de Dios. Hablan acerca de Juan el Bautista. Cuando a Juan el Bautista le preguntaron si él era el Cristo o había de venir otro o esperaban a otro, necesariamente, abiertamente, Juan el Bautista expresó que él era una voz que clamaba en el desierto, que necesariamente él no era el Cristo, que él había sido enviado a preparar el camino del Señor, pero que él no era el Señor. Abiertamente, Juan el Bautista declaró que aunque él era un mensajero de parte de Dios, él solamente venía a anunciar lo que Dios le había dicho y a preparar lo que había dicho, pero que él no era ese que había de venir. Cuando nos referimos a la vida de Elías, que es el siguiente que ellos identifican, cuando acontece eso allá en Primera de Reyes, en el capítulo 18 en adelante, donde se dan toda la narración de lo que acontece allí en el Monte Carmelo, después de que se habían cerrado los cielos y durante 3 años y medio no había llovido por la orden de Dios, y allí de una manera muy especial el Señor va a traer un testimonio cuando se ha preparado todo el altar, se ha edificado todo lo que se va a ofrecer. Allí Elías se levanta dando un testimonio y se levanta haciendo una oración diciéndole: Señor, que tu presencia se manifieste de una manera muy especial. Ahí dice la escritura que al ofrecer holocausto, lo que Elías empezó a pedir al Señor es: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea manifiesto hoy que tú eres el Dios de Israel y que yo soy siervo tuyo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Señor, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que vuelves a ti el corazón de ellos. Nuevamente, Elías también había dado un testimonio de que aunque él venía a traer un mensaje de Dios, el mensaje que él estaba trayendo no se originó en él, él simplemente era un mensajero, como lo expresó aquel Juan el Bautista. Y cuando nos referimos a Jeremías, ciertamente la palabra de Dios dice que Jeremías da un testimonio diciendo cómo Dios le había dicho que había puesto sus palabras en su boca, cómo Dios le había amado con amor eterno, por lo tanto había prolongado sobre él su misericordia. De manera que todos y cada uno de estos hombres, en lugar de señalarse a sí mismos, siempre estuvieron señalando al que había de venir, siempre como mensajeros. Su mensaje no apuntaba hacia ellos, su mensaje apuntaban hacia el que iba a ser enviado por Dios. De manera que la gente estaba relacionando a Jesús como un mensajero más de todos los que había venido. Pero cuando seguimos leyendo, ahora el Señor deja de referirse a la multitud, a todos los que están mirando, a los que tal vez pueden estar ahí dentro de la multitud, pero distraídos con tantas cosas, que muchas veces repiten lo que escuchan decir de otros. A veces nos ocurre así, a veces no hemos conocido, sino que muchas veces nos hemos dedicado a repetir lo que hemos
oído a otros decir, y muchas veces como no comprobamos lo que otros dijeron, muchas veces terminamos repitiendo cantidad de cosas que son incoherentes con la vida de Dios en nuestro hablar. Pero de pronto el Señor se dirige mucho más a su círculo ahí cercano, y dice en el verso 15, y Él dijo, vosotros, ¿quién decís que soy yo? Ya empezó a confrontar directamente el corazón de aquellos que Él había escogido para que estuviesen con Él, para que le conociesen. Y esa pregunta era muy especial, porque necesariamente iba a desnudar qué luz estaba viniendo a sus corazones acerca de quién es Él. Porque ciertamente viene una respuesta, pero una respuesta que jamás podrá ser producida por la sabiduría, por los argumentos, por la inteligencia, por las conclusiones humanas. Necesariamente, respondiendo, Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Necesariamente es un acontecimiento, un momento estelar en esa circunstancia que estaba pasando. El apóstol Pedro hace una exclamación poderosísima, pero sumamente poderosísima por causa de la gracia que estaba cubriendo su vida y cubriendo su corazón en ese momento. Jesús le expresó ahí con claridad, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está ¿en quién? En los cielos. Y ahora Pedro, ahí cercano a Jesús, estaba identificando que la multitud dijo unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías, pero ahora por luz y gracia del Señor, Pedro puede identificar que él no es un mensajero, él es el mensaje en persona que ha venido sobre la faz de la tierra. Él no es un mensajero más, es la palabra viva, el verbo de vida, la vida eterna misma que se ha manifestado sobre la faz de la tierra. Qué regalo más contundente y maravilloso, muy diferente cuando yo veo que alguien trae un mensaje, a cuando puedo darme cuenta que el mensaje es esa misma persona, el mensaje de Dios en persona estaba en medio de ellos. Tú eres el Cristo, el elegido de Dios, el designado por Dios, el escogido por Dios, la promesa de Dios. Esa eres tú eres Dios mismo entre nosotros. Y eso cambia toda la perspectiva de lo que nosotros podemos ver o de lo que nosotros podemos percibir, porque es primordial, mis amados, es primordial que en todo este concepto de la vida del Espíritu en el cuerpo de Cristo nosotros entendamos y recibamos luz de quién es Cristo, de quién es nuestro Señor, cómo hemos sido puestos en el cuerpo de Cristo. Para entender todo esto es primordial entender quién es Cristo, quién es Él, quién es nuestro Señor. ¿Te das cuenta? Cómo la palabra de Dios nos va trayendo claridad y cómo la palabra de Dios nos va alumbrando en todo esto de lo que es ser parte del cuerpo de Cristo. Lo hemos visto en otras de las reuniones, donde Dios ha utilizado muchas figuras para llevarnos a entender que el cuerpo de Cristo no está centrado en el hombre, sino está centrado es en Cristo. Que hemos visto figuras como la figura del rebaño, donde hay muchas ovejas, pero hay un solo pastor. El Señor es mi pastor y nada me faltará. El Señor de este rebaño, que es el Señor Jesucristo. Que aunque hay un reino, y en un reino hay muchos que pertenecen a ese reino, pero hay un solo rey, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Que aunque una vid tiene muchas ramas y muchas ramas dispuestas para que lleven fruto, necesariamente solo hay una vid, como dijo Jesús, yo soy la vid verdadera. Aunque hay muchas ramas, hay una única vid, de una manera muy especial, para dejarnos ver el propósito maravilloso de Él. Que aunque somos una familia conformada por muchos miembros, la familia de Cristo, tenemos un solo Padre, nuestro Padre Celestial. Y que aunque somos muchos miembros dentro de un cuerpo, somos un solo cuerpo con una única cabeza, la cual es Cristo, y necesitamos
entenderlo, porque Dios nos está poniendo en un contexto, y en un contexto correcto, para que tengamos las cosas claras dentro de nuestro corazón y tengamos las cosas claras dentro de nuestras vidas, para que entendamos que no es simplemente ser parte de un ceremonial, mis amados, que no es estar dedicados simplemente a la actividad o pasarnos de un extremo al otro, como lo veíamos en la palabra que Dios nos regaló el miércoles anterior. Estábamos en el extremo, encerrados allí en todo lo ceremonial, en todo lo relacionado con el culto, y ocupados con eso y tal vez dándole la espalda al Señor. O como ha pasado ahora después de la pandemia, que nos hemos pasado a lo virtual, a la virtualidad, donde no tenemos ningún contacto físico ni personal, donde es tan necesario, porque Dios nos puso con otras personas, para que a través de esas relaciones Dios nos va dando a conocer más del amor que Dios ha manifestado sobre nuestras vidas y sobre nuestros corazones. De manera que cuando el Señor ha enfrentado toda esta pregunta que confrontó el corazón de los que estaban oyendo, que lo señalaban de diversas maneras, pero que se hace necesaria una revelación en nuestro corazón, la revelación de quién es Cristo, donde ya no son todas las palabras que nosotros decimos, porque todo lo que es palabra se desvanece con facilidad. Muchas veces, por eso es necesario ser probado el corazón, para que salga todo lo que es superficial dentro de nuestras vidas, porque Dios no desea que tengamos la palabra en nuestras vidas simplemente como tenemos muchos argumentos más, sino que podamos entender que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, que es esencial esa palabra viva en nuestro corazón, y es esencial esa palabra viva dentro de nuestras vidas y dentro de nuestro caminar. Cuando ahí termina todo esto, donde el Señor le ha dicho a Pedro: tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Mira lo hermoso, sobre esa revelación de quién es Cristo, de quién es el Redentor, de quién es Cristo como el Hijo de Dios, el que nos ha sido dado para llevarnos al corazón del Padre. Sobre esa revelación de quién es Cristo es sobre lo cual Dios va a edificar a su iglesia. Sobre esa revelación estaba poniendo Dios a Pedro, para que cuando Pedro, al ser hecho piedra viva en esa edificación, lo que Pedro anunciara y lo que mantuviera unido a Pedro dentro del cuerpo de Cristo fuera su relación con Dios. Por eso tu relación con Jesús no muere porque un día no pudiste congregarte, o porque un día no se pudo hacer una actividad dentro de una congregación. No, tu relación con Cristo depende de tu relación directa con Él. No olvidemos que el lugar santísimo estaba vetado para solamente el ingreso del sumo sacerdote, pero Cristo con su obra nos ha dado libre acceso para que todos podamos entrar ante la misma presencia de Dios. Por su sangre tenemos libre entrada al lugar santísimo, por esa sangre maravillosa de Cristo. Bueno, mira lo hermoso, viene una verdad: sobre esta roca edificaré mi iglesia. La iglesia es sostenida, no olvidemos, lo que mantiene unida la iglesia, lo que mantiene con vida la iglesia es Cristo. No hay nada más que pueda, no son las muchas actividades las que mantienen con vida la iglesia, no es el mucho ceremonial el que mantiene con vida la iglesia, no es todo esto lo que hace que la vida de la iglesia sea edificada, sino que la iglesia tenga una conexión con Cristo, con su espíritu, con su corazón. Y dice el verso 20: entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que Él era el Cristo. Mira, el Señor dijo que no le dijeran a nadie que Él era Jesús, el Cristo. ¿Pero por qué les dijo esto? Porque no olvidemos que aunque Pedro, por revelación, expresó: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ahora estas cosas necesitaban ser asentadas en el corazón de los discípulos, necesitaban ser establecidas en el corazón de los discípulos, porque no olvidemos que los discípulos entre sí mismos tenían divisiones, los discípulos entre sí mismos tenían celos, tenían contiendas, tenían envidias. Así era la vida al comienzo de los discípulos, cuando habían muchas cosas que todavía no se habían asentado de la vida del Espíritu en sus corazones, porque como no se había asentado la vida del Espíritu, eran otros los anhelos que ellos tenían dentro de su corazón. Era más un anhelo de sobresalir el uno sobre el otro, más que un anhelo de cómo
uno le expresa el amor de Dios al otro. Y nos damos cuenta de esto en aquellos discípulos cuya mamá vino a hablar con Jesús para decirle que en su reino le permitiera a uno de sus hijos sentarse a la derecha y el otro a la izquierda. Cuando vemos a uno de los discípulos salir con el anhelo de que él fuera el que fuera enviado a caminar sobre las aguas, o sea, siempre buscando dentro del corazón cómo puedo sobresalir sobre el otro. Y cuando toda esa actitud está dentro del corazón, no hemos entendido que los que nos mantiene unidos al cuerpo es Cristo, y que necesariamente cuando estamos unidos dentro de esta manera, cada uno no está pensando en lo suyo propio, sino que cada uno está pensando en cómo estar unido al otro en todo aquello que glorifica a Dios. Ellos todavía tenían la mirada puesta en sí mismos. Por eso necesitamos esa revelación de quién es Cristo, porque esa revelación de quién es Cristo me va a sacar de estar centrado en mí mismo, porque hemos sido un pueblo que aún en este tiempo hemos vivido centrados en nosotros mismos y no en lo que glorifica a Dios y no en lo que glorifica al Señor. Mientras la iglesia permanezcamos en esa actitud, mientras la iglesia permanezcamos con ese pensamiento, centrados en nosotros mismos, no va a pasar mucho dentro de nuestras vidas. Porque, mis amados, tenemos que pensar esto en el ámbito del espíritu, porque lo podemos mirar de muchas formas naturales. Podemos pensar que muchas veces en el ámbito de reunir gente, pues aún el mundo nos puede superar en esto. Cómo reunir gente en un determinado lugar. Por eso el concepto del cuerpo de Cristo no se trata de cómo reunir gente en un determinado lugar. Con eso no estoy diciendo que esté mal que haya una congregación grande o que esté mal que haya una congregación pequeña. Cada uno tiene que entender dónde Dios lo ha puesto, qué le ha puesto a hacer, y hacerlo con amor, con entendimiento, con el corazón rendido a Dios, porque un día tendremos que entregar cuentas a Dios de lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Si Dios te ha dado mucho, pues ser responsable con lo mucho que te ha dado, muy conectado con Dios para hacerlo. Y si Dios te ha permitido algo más pequeño, pues en eso hay que hacerlo con la misma responsabilidad, con la misma entrega, porque se trata de hacerlo todo es para la gloria del Señor. Los números tal vez hacen que lo que tenga gloria es el corazón humano al ver que tiene más o menos gente. Pero sabes, la iglesia no ha sido llamada para buscar ese tipo de gloria, sino ha sido llamada para buscar es aquello que glorifica al Señor de una manera muy especial. Entonces no se trata simplemente de reunir gente en un lugar, porque como les decía ahora, en esto tal vez el mundo nos puede superar con muchas creces, nos puede superar muy fácil, pero en el ámbito espiritual, que es el lenguaje que muchas veces se le hace tan extraño a la iglesia del Señor Jesucristo, es el lenguaje que tantas veces se nos hace difícil entender porque caminamos en tantas cosas, pero no en una conexión con el Señor, y es el único lenguaje en el que verdaderamente podemos entender la voluntad de Dios y en el que podemos ser un testimonio de Cristo sobre la faz de la tierra. Entonces, cuando hablamos de todo esto, de la edificación de la iglesia, no estamos hablando de números, estamos hablando desde el crecimiento espiritual de la iglesia, en cómo expresarnos el amor de Dios, de cómo expresar ese amor de Dios que ha obrado de muchas maneras, de diversas formas, en todos y en cada uno de nosotros, pero con ellas nos edifica. Tantas veces cuando uno ve cómo Dios está obrando en una persona y esa persona nos comparte de eso espiritual, porque a veces compartimos muchas cosas que no tienen ni siquiera fundamento espiritual. No olvidemos que hay cosas en las que nosotros tenemos que dejar lo místico a un lado y que muchas veces tenemos que apartarnos de todo esto. Claro, Dios es un Dios sobrenatural, es un Dios que de una manera especial se manifiesta de maneras tan extraordinarias sobre nuestras vidas, pero para apegarnos a su corazón, no para que nos apeguemos cada día más y más a lo místico, sino para que cada día estemos sorprendidos con quién es Él, maravillados con quién es Él, de manera que muchas veces cuando Dios nos permite empezar a crecer en esa unidad con Él y en esa unidad espiritual, y
cada uno va expresando todo eso que Dios está haciendo en su vida, todo eso va edificando mutuamente la vida espiritual de la iglesia, mis amados. Por eso Dios nos ha traído a una unidad que no se trata simplemente de estar juntos, sino a una unidad de estar conectados con el corazón de Dios. Hemos visto que si mi hermano hace parte del cuerpo de Cristo y yo amo a Cristo, es imposible que yo aborrezca a mi hermano, siendo que Cristo está habitando dentro de su corazón. Primera de Juan, en el capítulo número 4, si me acompañas allí, Primera de Juan, en el capítulo número 4, en el versículo número 19. Primera de Juan 4, 19 dice la Escritura: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nos vamos a dar cuenta aquí, porque todo esto es un asunto espiritual, porque aquí vemos la naturaleza del cuerpo de Cristo, que la naturaleza del cuerpo de Cristo es espiritual, que la naturaleza del cuerpo de Cristo procede de Dios. Si no entendemos la naturaleza del cuerpo de Cristo, seguiremos nosotros actuando de manera equivocada. Hemos visto, y lo vimos al terminar la enseñanza de la semana anterior, que cuando el cuerpo, teniendo células que han sido puestas en el cuerpo para defenderlo, como son el sistema de defensas que tiene el cuerpo, cuando en lugar de defenderlo lo ataca, hay algo más en el funcionamiento de ese cuerpo, hay algo mal en la naturaleza de ese cuerpo, porque no hemos sido puestos para destruirnos, sino hemos sido puestos para ministrarnos unos a otros el amor maravilloso de Dios. Y cuando hablamos de todo esto, mis amados, tenemos que tener algo muy especial en claro, que no simplemente se trata de darnos ayudas, no simplemente se trata de brindarnos acompañamientos. Claro que todo eso lo necesitamos hacer. Hemos visto cómo el Señor le habló a unas personitas, diciéndoles, cuando allá en ese escenario donde Él habla de su venida, dice que puso a unas ovejas a su derecha y puso las cabritas a su izquierda, y a las ovejas de su derecha les dijo: benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me diste de comer, porque tuve sed y me diste de beber, porque estuve en la cárcel y me visitaste, porque estuve enfermo y estuviste pendiente de mí. Ellos preguntaron: pero ¿cuándo hicimos todo esto? Y el Señor dice: cuando lo hiciste a uno de estos pequeños, a mí lo hiciste. De manera que no estamos hablando de que no podamos expresar de manera física a las personas, pero que no puede quedarse simplemente en una expresión de actos simplemente físicos, porque podemos terminar haciendo una labor social muy interesante, pero muchas veces llena de muerte si no hay un fluir de la vida del Espíritu, porque Dios nos llamó a ministrarnos unos a los otros, pero a ministrarnos con el amor, con la vida que ha venido de parte de Él. Dios nos ha hecho parte de un cuerpo y los miembros nos necesitamos unos a los otros, aunque no dependemos los unos de los otros, ¿cierto? Nos necesitamos. No es el brazo o no es el ojo el que le da vida al otro ojo, pero Dios nos dio dos ojos para que los dos, trabajando en unidad, sean de beneficio para el cuerpo. Nos necesitamos el uno al otro, pero ¿qué necesitamos? Ministrarnos el amor de Dios, ministrarnos de lo que hemos recibido de parte de Dios. No es simplemente convertirnos en hacer una obra social, sino poder entender que lo que necesitamos es ministrar el amor de Dios a través de todo lo que hacemos. No es simplemente dar, sino de lo recibido de parte de Dios, poder ministrar a otros en aquello en lo que Dios me da libertad. Dios desea que eso sea ministrado a otros para que también traiga libertad a otros dentro de su corazón. Efesios, en el capítulo número 4, en el versículo número 15. Efesios 4, en el versículo número 15, mira lo que dice la palabra aquí de manera especial. Sino que siguiendo la verdad en amor. Mira lo hermoso.
crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, en Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por las coyunturas, que se ayudan mutuamente. Mire, cada miembro depende de la cabeza que es Cristo. De la cabeza que es Cristo es de quien está recibiendo el crecimiento. Pero ese crecimiento que está recibiendo es para que se ayuden mutuamente con los otros miembros del cuerpo, como dice acá, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Mira lo hermoso, mis amados. El cuerpo no crece porque tienes más adornos o añadidura. El cuerpo crece porque tiene cada día una conexión más profunda con la cabeza. Y esto es con Cristo. Allí es donde crece el cuerpo de Cristo. No crece porque tenga más añadidura. Mi cuerpo no va a funcionar de una manera mejor porque tenga un mejor vestido. Si tengo una camisa de una marca desconocida o tengo una camisa de una supermarca, el cuerpo natural no funciona mejor porque no son las cosas externas las que hacen que el cuerpo funcione mejor, independiente de cuál sea la vestidura externa que se le ponga. No importa cuál es la añadidura, no importa cuántos anillos de oro te puedas poner en una mano, esos anillos de oro no mejoran el funcionamiento del cuerpo. El funcionamiento del cuerpo cada día es mejor si está en una mejor conexión con la cabeza. El cuerpo de Cristo, la iglesia, no funciona por tener mejores salones, no tiene una mejor conexión entre los miembros porque tiene mejores lugares de congregación. Si Dios nos los concede, amén, gloria a Dios. Pero si no, en medio de las cosas sencillas, es una conexión con la cabeza la que va a hacer que haya un verdadero interés de parte de Dios, de nuestro corazón, hacia el corazón de los demás, para que, como dice acá, cada uno, según la actividad de cada miembro, reciba crecimiento para ir edificándose en amor. Mira lo hermoso. Dios le va trayendo crecimiento a cada a cada miembro del cuerpo, no para que el miembro del cuerpo se vuelva más demandante de los otros miembros, sino para que ese cuerpo vaya creciendo y se convierta en un miembro que ministra a los demás miembros, que empieza a darles de lo que ha recibido de parte de Dios. ¿Qué es lo que hemos recibido de parte de Dios? Ese amor maravilloso de Cristo dentro de cada uno de nuestros corazones. Mis amados, es un regalo especial y le pido al Señor que nos permita tener mucha sabiduría para poder entender toda esta unidad del Espíritu, como Dios desea que la tengamos, que es una necesidad más que darnos un abrazo físico, esto no impide que nos podamos dar un abrazo físico, que podamos estar cercanos al uno al otro, que podamos llamarnos, que podamos preocuparnos, que podamos ayudarnos, pero va más allá de esas cosas externas, va a una conexión directa con la cabeza. Cuando tú y yo vamos teniendo esa conexión con la cabeza, lo que vamos a ministrar a los demás miembros del cuerpo es de lo que hemos recibido de la cabeza, y es lo que Dios desea, que tenga conexión en todo este cuerpo. La unidad del cuerpo de Cristo la da únicamente Cristo, como veíamos en esa molécula de la laminina, que es la encargada de hacer que el cuerpo no se desintegre. Lo que hace que el cuerpo no se desintegre es necesariamente esa unidad maravillosa de Cristo, el que nos hace ser uno en espíritu con Él. Como dice la Escritura, el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Estamos hablando de una unidad en el espíritu, y para eso necesitamos cada día ir creciendo en esa vida espiritual. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por bendecirnos en este precioso día, en esta preciosa noche, en este precioso momento que nos permites ahondar un poco más en tu palabra, en el conocimiento tuyo, Señor amado. En todo esto de la vida del Espíritu, que soy el primero que necesita aprenderlo, entenderlo, conocerlo, bendito Dios, para que no sean los esquemas, las filosofías, las doctrinas, los argumentos nuestros, Señor, los que se interpongan, ¿no, Dios? Que podemos tener estructuras y organizaciones muy bien, bendito Dios, delineadas, muy bien diseñadas, Señor amado, pero no es la forma en como tú lo dispusiste, Señor. Tú dispusiste
que en el cuerpo tuyo, la iglesia, Dios, Señor, lo que fluya es la vida del Espíritu, lo que nos conecte es la vida con Cristo, que lo que se pueda ministrar de un miembro al otro sea la vida de Cristo, que es lo que nos hace permanecer unidos, que es lo que nos hace permanecer en una verdadera unidad espiritual contigo, con tu espíritu y con tu corazón. Te ruego, Padre, que nos des esa luz maravillosa para poder conocer, para poder entender, para poder recibir, para poder, Señor, ser edificados en toda esta realidad tan profunda que necesita nuestro corazón y que necesita nuestra vida. Por favor, mi Rey, ayúdanos, Dios de los cielos, a encontrar en ti, Señor precioso, cada día esa luz que necesita nuestro corazón, y especialmente ahora que nos vienes hablando de este tema tan primordial, de esta unidad a la que nos has traído con Cristo, para que, bendito Dios, sea este pueblo, bendito Dios, un verdadero testimonio de quién eres tú. Te damos gracias y te bendecimos en el precioso nombre de Jesús Santísimo. Amén. Mis amados, un abrazo muy especial. Nos vemos el domingo en la tarde, si Dios quiere. No olvides que tenemos el servicio presencial a las 5 de la tarde. Estamos orando para el lugar en el que Dios tenga provisto, donde nos vamos a poder seguir reuniendo. Por ahora estamos de manera temporal acá, pero vamos pronto a poder tener ese lugar para ya podernos reunir los domingos en la mañana, si Dios así nos lo concede. Y bueno, un abrazo muy especial para todos. Dios los bendiga. Les amamos y les bendecimos en el glorioso amor de Jesucristo. Bendiciones para todos.